Rabí le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprenda cuando te digo: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Hasta aquí nomás quisiera leerles. La verdad es, yo digo que el capítulo 3 de Juan es la mejor predicación del Evangelio que podemos nosotros tener, ¿no? Jesús predica el Evangelio, no está dando un consejo simplemente, sino que predica el Evangelio. ¿Y con quién? Con un maestro de la ley, un tal llamado Nicodemo. Este hombre era un hombre que estaba muy al tanto de lo que eran las leyes, pero él había visto y había oído que Jesús hacía milagros, que hacía cosas asombrosas, que hacía cosas que en ese momento el ser humano no había visto nunca. No habían visto nunca a alguien que abra los ojos de los ciegos, que haga caminar los paralíticos, aún dar vida a uno que había muerto. El Señor Jesús hizo muchos milagros. Entonces este hombre de la ley estaba un poco intrigante. Y él dice: sabemos, porque no solamente él había comentado, sino otros más sabían que Jesús estaba haciendo milagros. Sabemos que vienes de Dios porque las cosas que tú haces no las puede hacer nadie, solamente alguien que venga de Dios. Si bien para los fariseos acusaban a Jesús que él lo hacía por Belcebú o por el demonio, Nicodemo no pensaba así, él pensaba que venía de Dios. Pero acá viene la conversación entre Jesucristo y Nicodemo. Nicodemo vino con intrigas, golpeó a la puerta una noche, dijo: Señor, vengo, quiero saber. Y Jesús le dijo: es necesario que nazca de nuevo. Esa intriga de nacer, muchos de nosotros lo aplicamos a una actitud nueva, de nueva vida, cuando decimos: yo quiero entregar mi vida a Jesús. Es muy real que eso lo apliquemos ahí. Pero ahí no solamente le dice eso el Señor Jesús, sino que reitera a Nicodemo: como un hombre mayor, viejo, puede nacer de nuevo, volver al vientre de su madre. Y ahí es donde Jesús se lo dice más específico: es necesario que nazca de agua. Lo dice del agua, de agua y del Espíritu, para que puedas ver el reino de Dios. Y acá es donde yo me quiero parar en esta mañana. Me hizo una pregunta: ¿qué significa nacer de agua? Y muchos de los eruditos que les gusta con su teología investigar a qué se refirió, tomando la palabra griega agua, es una palabra que es hipo, que significa agua natural, y zoe, que significa corriente o vertiente de agua. Son palabras griegas. No tiene mucha importancia saberlo así como así, sino cómo esto genera en la persona una transformación. Y ahí es donde yo quiero quedarme. ¿Qué significa que alguien nació de agua? Y el Señor Jesús constantemente nombra el agua
Y habla de no el agua hipo, que es el agua que tomamos, sino que el agua zoe, que es ríos de agua viva que hay dentro nuestro. Señor Jesús, cuando habla que nace de agua, está hablando de un río que, si bien nosotros estudiamos en la Biblia, ese río significa el río del Espíritu. En dos palabras que usa el Señor, está hablando del mismo Espíritu Santo. En un caso está hablando de que nacer del agua tiene un sentido. Recuerden que el agua se usaba para purificación del cuerpo, dice la Biblia. En el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes mandaban purificarse, tenían que bañar. Pero también el agua tenía otro sentido de arrepentimiento. Juan el Bautista bautizaba por agua, porque se arrepentía, y el agua era un símbolo de pureza o purificación acerca de nuestra vieja vida. Amén. Entonces Juan el Bautista decía: si están arrepentidos, vengan que los bautizo. Y eso se llama una convicción de que una persona que estaba arrepentida de lo que había hecho, al bautizarse, su vida no iba a ser la misma que antes. En Romanos leemos capítulo 6, cuando el apóstol Pablo dice que es necesario morir, y representa el agua la sepultura de nuestra vieja vida y la resurrección a una nueva vida en Cristo. Amén. Entonces el agua tiene un sentido, un significado. Estamos hablando en algún aspecto, algunos estudiosos dicen que el agua representa el bautismo, y no está equivocado el que piensa así. Hoy me decía Silvia, qué gran error aquellos que creen que bautizarse es para dar testimonio. La gente se bautiza no para dar testimonio, sino porque está arrepentido y quiere una nueva vida. Y eso es precisamente lo que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo. Es necesario que nazcas de agua. El agua significa una vertiente, una corriente zoe del Espíritu Santo. Es el que te va a convencer de pecado, juicio y justicia. Ese es el agua. Y por tu interior correrán ríos de agua viva. Está hablando del Espíritu Santo. Cuando las personas reciben al Espíritu Santo, tienen arrepentimiento y convicción de pecado. Una persona pierde la convicción del pecado porque no es el Espíritu, sino sus fuerzas propias, o quizás su desinterés a que Dios lo apruebe o lo perdone. Pero cuando una persona está arrepentida, en su interior corren aguas. Está hablando del nacimiento de aguas. Está hablando de una persona que nació de agua. Cuando leemos la segunda palabra, que es nacer de agua y de espíritu, acá tengo en Juan capítulo 1, 32, dice: Juan dio testimonio: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Versículo 33 dice: yo sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Qué bueno, ¿no? Esto, ¿no? Entender claramente cómo el Espíritu Santo no solamente te lleva al arrepentimiento para que conozcas a Jesús, sino que también te bautiza en el Espíritu. Yo imagino en aquel entonces a Juan Bautista, que él está bautizando, y cuando aparece Jesús dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual ni siquiera soy digno de atar el cordón de su calzado. Y el Señor Jesús, con toda su humildad, dijo: es necesario que así sea. Juan, bautízame. Y cuando nosotros pensamos que se estaba cumpliendo la profecía que estaba escrita en el Antiguo Testamento, el anhelo de aquellos que vieron a Jesús Mesías,
que vieron a Juan Bautista, el profeta, que iba a preparar el camino para que el Mesías se manifieste, que anticipó que el Dios le había dicho que donde se posara el Espíritu, en aquel que se posara el Espíritu, no solamente iba a haber redención de pecados, sino que iba a venir el Espíritu Santo, no solamente de Él, sino que iba a bautizarnos a nosotros en el Espíritu. Cuando yo leo aquí en la historia que comentamos de Nicodemo continuamente se quedaba pasmado, no entendía. Más adelante dice, no entiendo nada. Y Jesús le reprende y le dice, ¿cómo tú siendo maestro no entiendes estas cosas? Es que la ley no podía darle lo que el Espíritu Santo podía darte. Hay gente que todavía vive por la ley, que cree que hace una ofrendita y ya sus pecados se limpiaron, que creen que pueden cumplir con algo, ya Dios, ya está. Y dice la Biblia que Cristo vino para salvar por la justa moción de que Él era ese Cordero de Dios que quita el pecado. Ustedes saben que hay pecados que dice la Biblia que son pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Es decir, hay pecados que pueden pedirse perdón y se resuelve fácilmente, pero hay pecados, dice 1 Juan capítulo 5, yo no digo que se pidan sobre aquellos que han cometido pecados que son de muerte. Y yo me pregunté, Señor, ¿cuáles son los pecados de muerte? Hay una lista ahí de 10. Los 10 mandamientos son 10 pecados de muerte. Que aquellos que no guardan los mandamientos en eso estaban bajo condenación. Que aquel que, dice la Biblia, el Señor dice, que aquel que no cumple uno de los mandamientos se hace transgresor de todos los mandamientos. Y yo no digo esto para asustarle, sino para ponerlo en alerta. Porque a veces no nos damos cuenta, pero vivimos una vida fácil. El Señor me advirtió hace 2 o 3 domingos. Él me dijo, no quiero que des lección, quiero que me dejes hablar a mí. Y hoy el Espíritu Santo te está diciendo, si oyes hoy su voz, no endurezca tu corazón. Yo me quedé pensando, Señor, ¿y entonces cómo sigue la historia de Nicodemo? Hoy conversaba con Silvia y ella me inspiró a pensar. Nicodemo era un hombre de esos, ¿cómo es que me decía la palabra, Silvia? Exageradamente prudente. Veo que a veces la prudencia te lleva a no dejar que Dios te conduzca. ¿Cuántos nosotros en la pandemia, por prudencia, ni nos acercamos a la puerta de alguna reunión? En otros tiempos, yo me acuerdo que hubo una pandemia de la gripe A. Dijimos, no voy a ser prudente con el mundo, voy a ser prudente con lo que Dios me pide. No nos importó, no suspendimos una reunión y nadie se enfermó. ¿Lo siento, Graciela? Estamos aturdidos por lo que el mundo nos mete en la cabeza, la prudencia. Nicodemo era exageradamente prudente. Si bien creía, él dudaba. Por eso Jesús no le habló como un amigo, le habló diciéndole la verdad, es necesario que nazcas. Si tú no naces, no vas a ver el reino de Dios. ¿En qué estado estás? ¿En la prudencia, en la permisibilidad? ¿En que Dios permite? Entonces quiere decir que Dios está de acuerdo. No. Hablábamos hace un tiempo acerca de esa frase, Dios permite tantas cosas. Y en verdad no, Dios no permite, Dios no dijo permitido hacer esto. Cuando tú haces algo que desobedece a Dios, entonces hay una consecuencia. Aquí el Señor le dijo, para que eso no suceda, es necesario que nazca de nuevo. ¿No es cierto, Pedro? Cuando uno nace de nuevo, vive una pasión, anhela.
Espíritu Santo me enseñaba días atrás que en cada reunión que tú vienes a buscar de Dios, tú eres lleno del Espíritu. El problema no es que Dios te llene. El problema es que tú mantengas la llenura. Y cuando tú mantienes la llenura, Dios manifiesta el fruto de su presencia en ti. Pero una persona que va a un evento donde el Espíritu Santo realmente se manifiesta, esa persona es llena del Espíritu Santo. No podemos negarlo eso. Eso sucede. Cuando hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor y esas personas que se reúnen buscan la presencia de Dios, es lleno del Espíritu Santo. Pero dice el Señor más adelante, aquí leí acerca del Espíritu Santo. Versículo 8 dice: el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Yo no puedo explicarlo eso. Solo sé que cuando alguien nace del Espíritu, el Espíritu Santo lo lleva como el viento. El Espíritu Santo te abre las puertas para que puedas caminar en el Espíritu. Nada de esto puede suceder si antes no naciste del agua y del Espíritu. Porque si tú naces del Espíritu, entonces el Espíritu te empieza a llevar. No puede ser que una persona que nace del Espíritu no tenga ánimo. No puede ser que una persona que nace de agua siga siendo pecador como antes. Una persona que nace del agua y del Espíritu, lucha en contra de lo que Satanás quiere hacer en sus caminos. Satanás está constantemente tratando de dar consejo, te habla, te susurra, pero tú eres el que tiene que decir: para, diablo, en el nombre de Jesús. Porque si tú eres nacido de agua y de Espíritu, entonces tú disiernes que esa voz no es de Dios. Ahora yo quiero terminar con esto que les voy a decir. El Espíritu Santo en este día te está insinuando y también te está diciendo que es necesario que nazca de agua y de Espíritu. Y cuando digo que nazca de agua, es la palabra sintética de nacer de agua, se llama arrepentimiento. Una persona está arrepentida de vivir lo que vivió hasta ahora. El Señor te puede perdonar todos tus pecados, pero no especules por un día más, porque significaría que tú no estás arrepentido. Si estás arrepentido, no dejas pasar un momento más, un día más, un segundo más. Pero también te dice que naces del Espíritu, porque una persona arrepentida tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a motivar tu corazón para que vivas un constante avivamiento. Los avivamientos no son situaciones sociales que alguien que hace una elocuencia verbal y que convoca y que el ruido y que todo. El avivamiento es porque el Espíritu Santo convoca a esa gente. Porque el Espíritu Santo hace que dejes todo lo que tengas que hacer para ser convocado por Dios. Y cuando Dios lo hace, no te importa el costo. Es como alguien desesperado que no tiene que tomar en medio de un desierto y corre hacia algo que parezca un espejismo, pero Dios lo hace realidad. Los avivamientos no son eventos. No son eventos constantes. El avivamiento es revivir la presencia de Dios todo el tiempo. Es caminar en el Espíritu. Es dejarse llevar por el Espíritu que sopla. Te lleva de un lado al otro. Así son los nacidos del Espíritu, porque viven un avivamiento. Amén. Es necesario que nazca de nuevo. Quizás la religiosidad te ha hecho creer que eres
suficiente, que lo que viviste ya está. Pero Dios te está llamando para algo más. Dios te está llamando a que dejes tus formas, que dejes tus costumbres, que dejes tus pseudos compromisos, que cada día son más. Vieron que aquellas personas cuando se van metiendo en los negocios cada vez tienen más y más y más, y va dejando, le va restando a Dios el tiempo, le va restando a Dios las horas que tenía de comunión, después de oración, después de adoración. Y llega un momento que si con gracia viene una vez por semana una reunión y después viene una vez cada 2 veces, o viene una vez por mes, o viene una vez cada 2 meses. A eso yo le digo, es necesario que nazca de nuevo. Nací de nuevo. Porque si tú no naces de nuevo, te estás engañando a ti mismo. Vas a estar creído que en un abrir y cerrar de ojos, ya sea porque venga el Señor o te mueras, te encontraste en el camino de la condenación y no donde Dios quería que estés. Si bien Dios constantemente insiste, te anima. Ustedes saben que todos hemos sido llamados para servir, como puede ser que siempre somos poquitos los que servimos. Todos somos llamados para hacer la obra de Dios, pero cada día nos comprometemos con algo más y menos tiempo tengo para Dios. Y yo no sé cuánto tiempo oras por día, o si es que oras por día. Quizás ora una vez por cada 2 o 3 días o por semana, o quizás no ora. Y si tú no oras, estás lejos de Dios. El Señor le dijo a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo. ¿Sabe qué? Nicodemo sabía mucho más las Escrituras que nosotros. El Señor, ¿por qué le dijo que es necesario que nazca? No es necesario, no es tan importante todo lo que tú sabes de la Biblia. Yo veo a personas que están lejos de Dios, pero te están dando consejos bíblicos. En la Biblia, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, tú sabes mucho, como tú siendo maestro, sabes bastante, pero no sabes esto, no entiendes que tienes que nacer de nuevo. Quizás tengas que nacer de nuevo. Y cuando tú nazcas de nuevo vas a decir, yo quiero comprometerme, quiero ver qué más puedo hacer, quiero servir al Señor, quiero que el Espíritu me lleve de un lado al otro, quiero que el Espíritu Santo me abra las puertas para servir. El Espíritu Santo es el dueño de la iglesia, es nuestro pastor. Cuando vean al Espíritu Santo reposar en ese es el que te va a bautizar el Espíritu Santo. Ese es el Señor. Ese se cumplió la profecía cuando el Señor mismo le había dicho, es necesario que yo me vaya y me envíe al Espíritu Santo. Ese es el que dice en Hechos, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán de testigo. Ese es el que en Pentecostés sopló y la casa se llenó de su presencia. Cuando uno se revisa, se dice mea culpa. Capaz que no te sientas culpable, pero sí, mírate al espejo de Dios y pregúntate, ¿qué estoy haciendo? ¿Acaso estoy haciendo lo correcto? Esto es lo que te voy a decir. Quizás estás cumpliendo nada más. Dios no necesita tu cumplimiento. Dios está esperando por ti lo que Él pactó por vos cuando te llamó, cuando te dijo, tú eres mi hijo y yo te llamo y te envío. Y tú preferiste otras cosas, o quizás ni siquiera preferiste, tuviste temor o miedo o vergüenza o lo que sea. El Señor te está diciendo una vez más, es necesario que nazca del agua y del Espíritu y te dejes llevar por el viento de su presencia. No le quites a Dios. Hay veces que casualmente mucha gente cumple los años los domingos. Sí. Le pregunta, ¿por qué? Tu cumpleaños.
Se parece como que nacimos todo el día del Señor, seríamos ejemplares en eso. Pero cuando viene el día del Señor, festeja con el Señor. Festeja porque Él está esperando tu compromiso con Él. Está esperando que tu corazón diga: yo me rindo a ti, Señor. Y yo quisiera que en esta mañana, antes de cerrar, tú te mires y digas: Señor, ¿qué estuve haciendo mal? Quizás lo que yo necesito hacer en este día es rendirme a ti, nacer de agua. Decir: Señor, yo quiero arrepentirme de todo lo que hice mal. Yo todos los días me siento que me tengo que arrepentir de algo que he hecho en mi vida, cosas que hice. El Señor no me las trae a la cabeza para torturarme. Pero yo me doy cuenta que si pudiera volver el tiempo atrás, muchas cosas no hubiese hecho. ¿Nunca te pasó eso? Y si es así, entonces, ¿por qué no puedes decir: Señor, lávame con tu sangre? Yo quiero nacer de nuevo. Yo recuerdo un libro que leí hace 2 años. Hay una historia de un matrimonio pastoral. Y en el medio de ese libro había 3 páginas en rojo. Y era un antes y un después. Porque Dios no te trae el pasado para torturarte. Él puso su sangre. Satanás va a acusarte. Satanás te va a condenar. Pero la sangre de Cristo limpió, y dice más, Él se olvidó, y dice más, ni siquiera Satanás puede ver tu pasado. Porque la sangre te limpió. ¿Sabes qué significa eso? Nacer de agua. Eso significa que la sangre de Cristo limpió tu pasado. Pero quizás tú quieras recordar el pasado como una linda aventura. Y de tanto en tanto vuelves a hacer lo del pasado. Entonces, es como que nunca te arrepentiste, es como que quieres revivir lo malo. Jesús dijo: es necesario que nazcas de nuevo, de agua y de espíritu. Si tú naces de agua, la sangre de Cristo limpiará tu pasado. No importa lo que te vengan a acusar. La mujer adúltera que estaba cerca de Jesús, perdonada y limpiada por la sangre de Cristo después, seguramente todos iban a enseñar: esta es una adúltera, es una prostituta, es lo que sea. Pero ella sabía que Jesús le había perdonado. Sabía que la sangre le había limpiado. Y a Nicodemo mismo el Señor le dijo esto. Porque después le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino que lo envió para salvarlo y perdonarlo. Su motivación, la de Jesús, nuestro Señor, es perdonarte. Pero ¿cómo puedes estafar a alguien que te perdonó? ¿Lo vuelves a estafar? ¿Le vuelves a mentir? No, Él me va a perdonar de nuevo, le decís. ¿Cómo puedes decirle a Dios en la cara: Señor, soy débil, soy ladrón? Creo que es una sola cosa que tendríamos que hacer: nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Pues si tú no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Y yo te invito en esta mañana que, ahora cuando nos pongamos de pie para orar, si tú no naciste de nuevo, o si tú quieres nacer de nuevo, para decirlo mejor así, porque quizás un día le dijiste: Señor, quiero que tú entres en mi corazón, me perdones, pero después te olvidaste y hallaste que el pecado
Señor Jesús ahí le dice a Nicodemo, porque ellos prefirieron las obras de las tinieblas, porque sus obras eran malas. Prefirieron la condenación, porque ellos no confiaron en el Señor. Lea el capítulo entero, la más grande predicación de toda la Biblia. Jesús predica el Evangelio. Y yo cuando leo ese capítulo tiemblo, pero también digo, gracias Señor, porque tú me has perdonado. Porque la sangre de Cristo ha borrado tus pecados, tu pasado. El Cordero de Dios, que no solamente perdona, sino quita. El único que podía quitar los pecados fue Jesús. Y Él los quitó, ¿por qué? Porque su sangre nos limpió. Y dice que no debemos mirarnos como éramos antes. Así nos dice Pablo en Corintios, que no nos miremos en la carne, pues Dios dice que ha cambiado. Al que está con Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y ya no eres lo mismo que era antes, sino que eres nueva criatura. Amén. Tú decides. Predico el Evangelio, porque el Señor me dijo, predica el Evangelio. Predico acerca de Nicodemo, porque el Señor dijo, hay muchos que vienen a las congregaciones, y seguramente este video lo verán otros, y dirán, Señor, yo necesito arrepentirme, porque he vivido una vida mediocre, porque he vivido una vida en falta, porque te he desobedecido, porque quizá tú me llamaste a servir y yo me dediqué a otras cosas. No lo sé. Son tantas las cosas por las cuales tenemos que acercarnos a Dios y nacer de nuevo. Dios nos dio esa oportunidad hoy. Es necesario que nazca de nuevo. Póngase de pie, vamos a orar. Hable con Dios ahí donde está. Pues Dios te está hablando a ti. Él te está diciendo que tu corazón necesita sanidad, tu alma, que tu espíritu lucha contra los placeres del mundo, contra las mentiras. Ahora, Padre, yo te pido que tu gracia caiga sobre nosotros, tu perdón venga a nosotros, Señor. Señor, tu sanidad espiritual, Señor. Señor, la sangre de Cristo viene sobre nuestras vidas para limpiarnos de toda maldad, de toda maldición, Padre. Yo te pido, Señor, que tú te allegues al corazón de cada uno. Quizás alguien diga, Señor, yo soy como Nicodemo. He sido demasiado prudente, tan prudente que no he creído lo que tú me mandas. Quizás, Señor, esa prudencia me habrá dicho, no puedes dejar el trabajo, no puedes dejar la familia. El Señor nos llamó a mucho más. Padre, yo te pido que tú nos hables hoy y que dejemos de lado los consejos humanos para escuchar tu voz. Espíritu Santo, tú nos trajiste aquí y, Señor, como le dijiste a Josué, no es para volver atrás. Nos trajiste para conquistar la tierra prometida. Y, Señor, queremos caminar bajo tu voluntad. Señor, yo sé que hay alguien que necesita a Jesús en este momento y está clamando, Señor, perdóname, te he fallado. Señor, yo en este día quiero ser un instrumento en tus manos. Señor, tú no viniste a condenar al mundo, viniste a salvarlo. Nos diste el favor de perdonarnos, nos diste el favor de librarnos de la maldad. Nos diste esa autoridad a la iglesia y a cada uno de los que estamos aquí contra los demonios, contra las enfermedades y contra toda adversidad que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Nos diste esa autoridad y nosotros no la usamos. Padre, aquí estoy, aquí estamos. Señor te dice, levántate porque te he llamado para que seas mi siervo, para que seas mi sierva.
Y yo te he investido de poder y autoridad. Y pruébame, dice el Señor. Pruébame. Y vas a ver que los enfermos se sanan, que los ciegos ven, que los oprimidos son libres. La unción de Dios está en este lugar. Esa unción cae sobre tu vida ahora. Y si tú quieres, dile: Señor, yo quiero esa unción. Quiero que tú me unjas en esta mañana. Quiero que tú me llenes de ti. Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero tu Espíritu Santo. Bautízame con tu fuego, Señor. Bautízame con tu poder, Padre. Señor, tu unción pudre el yugo. Pudre el yugo, pudre el yugo. Ese yugo que te atormenta, ese yugo que te pelea, ese yugo que no te deja avanzar, ese yugo que te ata. Esa unción pudre el yugo, dice la palabra, y yo lo creo. En el nombre de Jesús. Señor, levanta al caído, fortalece al que está oprimido y levántalo con poder. Da libertad a su vida. Al enfermo, Señor, hazlo caminar. Señor, endereza sus espaldas, sus ojos, Señor, sean limpios con el colillo de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque tú lo estás haciendo en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú estás trayendo libertad a los que están cautivos. Gracias, Señor. Aún Satanás, aunque te esté distrayendo en este momento, sabe que no tiene poder en este lugar. Y te ordeno, diablo, apártate. Apártate ahora en el nombre de Jesús. Apártate de estas vidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aunque tú me digas: es mío, no es tuyo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Yo siento que esa unción está cayendo sobre tu vida. Y tú puedes pedirle al Señor ayuda. Dile: Señor, ayúdame. Derrama tu poder sobre mí. Levante sus manos, dígale: Señor, yo lo necesito. Yo quiero más y más y más y más de ti, Señor. Quiero más, quiero más. Empieza a adorar a Dios, empieza a hablar en lengua. Dile: Señor, empieza a adorarle. Satanás está molesto porque él sabe que lo hemos desenmascarado. Él está molesto porque tú has venido aquí y Satanás quería que no vengas. Pero Dios quiere hacerte libre de toda opresión, de toda maldición. En el nombre de Jesús, siente el poder de Dios, siente la unción. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Señor, ven sobre los hermanos que están en comunicación. Señor, ven sobre sus vidas. Señor, que ninguna opresión y mal pueda tentarnos más, Señor. Y puedan ser libres bajo el poder de tu Santo Espíritu Santo. Oh Jesús, gracias. Yo te adoro, Señor. Señor, aquí hay una persona que está muy oprimida, que no puede concentrarse, que por las noches se siente oprimida, tentada. Satanás no lo deja en paz. Y yo te voy a decir: diablo, tú no puedes más, no tienes arte ni parte sobre esta vida. Y yo te ordeno que saques tus manos sucias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, alaba al Señor. Dile: gloria, gloria, gloria. Gloria, 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 gloria. Hay una unción que cae sobre tu vida. Hay una unción poderosa. Oh Jesús, te adoramos, Señor. Si hay alguien aquí en este lugar que necesita oración, te invito a que vengas aquí adelante. Yo voy a orar por vos.